2 premios Ondas, 2 Antenas de Oro y hasta el Oscar de Oro de la Comunicación. Son algunos de los galardones que tiene nuestro invitado de hoy en el ciclo de entrevistas a periodistas de Periodista Digital, don Miguel Ángel García Juez. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por llamarme. La verdad es que en la actualidad es responsable de una revista de subastas, luego le preguntaremos cómo se metió en eso. Su nombre está muy asociado al mundo de la radio en España. Bueno, sí, la verdad es que empecé muy pronto en la radio. Empecé en una emisora que se llamaba, a ver si recuerdo, estaba instalada en el diario Pueblo, en Madrid. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Es una pena porque teníamos allí grandes amigos como Pepe Cañaveras. Y luego pasé inmediatamente a Radio Nacional, donde estuve como 8 años aproximadamente. Y desde de Radio Nacional pasé a Antena 3, fuimos fundadores de Antena 3 de radio, como igualmente después de Antena 3 Televisión, y en Antena 3 pues estuve desde el primer día hasta el último. Es decir, fui la segunda voz que apareció en la radio. La primera fue Miguel Ángel Nieto, y cuando 12 años después Antena 3 desapareció, pues tuve el desagradable honor de despedir la emisión. Luego le preguntaré ampliamente por el tema Antena 3, que lógicamente es una gran etapa de su carrera profesional, pero por insistir en la parte de Radio Nacional de España a las 8, ¿en qué periodo estuvo quién gobernaba Radio Nacional en aquel momento? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer memoria porque estamos hablando del año 77, me parece, 77, 78, y entonces hacíamos España a las 8, lo dirigía Manuel Antonio Rico. Estaba allí con nosotros también Javier Arenas, que ahora está en la Casa del Rey, de jefe de prensa. Ayuso. Sí, Javier Arenas. Me he liado, me he confundido Arenas con Ayuso. No, el político no. Era otro periodista que se llamaba Javier Arenas. Se llamaba y se llama. Estaba también Alberto Martínez Arias. Bueno, éramos un grupo de profesionales, de gente joven, amigos y tal. Y hacíamos, la verdad, que era un programa muy interesante, muy rápido, con muchos medios, porque pues teníamos toda la estructura de Radio Nacional de España, nacional e internacional, y teníamos también una redacción bastante abundante. Tan era así que muchas veces pues había que dar permiso a la gente, cosa que ahora es muy cotizado, pues entonces era casi por decreto, ¿no? Decías tú y tú y tú, no vengáis en los próximos 10 días, porque sobraban redactores. Ese era el problema, ¿no? Y está cuando llega Eduardo Sotillos, estaba... ¿Cuándo llega? De director de Radio Nacional España, Eduardo Sotillos, ¿siguen ustedes? No. Yo no coincidí con Eduardo Sotillos. En aquella época creo recordar que estaba poco después estaba ya haciendo un telediario. En aquella época el director de informativos nuestro era José Luis Echarri. Era un hombre entrañable, desaparecido desgraciadamente, y que era el que llevaba todo el tema de informativos. ¿Y estaba usted cuando Manuel Antonio Rico salió? Estábamos juntos. Yo era el director adjunto y él era el director del programa. Porque él entendió que abandonó España a las 8 por un enfrentamiento por la colza y tal. Eso fue bastante después, porque yo estando haciendo España a las 8, luego yo pasé a hacer un programa que se llamaba Contante y Sonante, que era un programa que yo creo que fue el primer programa de economía en la radio, ¿no? Era un programa que se emitía una vez a la semana, y básicamente lo que hacíamos era recoger todas las noticias que se producían en el ámbito económico. Yo tenía una formación económica venía del mundo bancario, según tengo entendido. 14 años en el Banco Exterior de España. O sea, además, en el Banco Exterior de España empecé con 15 años de botones, con lo cual, pues, lo que pasa es que compaginé enseguida la prensa con el banco. Y entonces, bueno, pues, había que ganarse las habichuelas, claro. Entonces, pues, en paralelo que estaba estudiando en aquella época comercio y posteriormente periodismo, pues lo compaginaba el banco. Bueno, la verdad es que eran tiempos de lucha y esplendor, ¿no? Porque claro, por la mañana estaba en el banco, a media tarde estaba en la facultad, y por la tarde, cuando salía de la facultad, iba al periódico y a la radio. En fin, era un barullo constante. ¿Y en qué momento, tras estar en Radio Nacional de España, le captan para algo que no se había hecho mucho, que es empezar de cero
una radio totalmente privada y encima FM. Bueno, pues la verdad es que fue un ejercicio de fuerza y belleza, porque yo estaba sentado bien en Radio Nacional, tenía un nombre y me atrajo desde el primer momento la idea de cambiar de aires y tal. Me fichó un buen amigo, José Luis Orosa, me llamó para el proyecto, me lo contó y dije, bueno, pues vamos al toro. Y como tantos otros me apunté al proyecto. Nos encontramos con una redacción muy joven, con una redacción totalmente inexperta. Allí pues estaba José María García, Miguel Ángel Nieto, yo creo que éramos, con algún otro más que siento no recordar ahora, los únicos que sabíamos de radio. Los demás eran todos muchachos, pues empezando por Antonio Herrero, Luis Herrero, todos los que fueron allí eran chicos que no habían estado en la radio nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues con más entusiasmo, más voluntad y más cariño que conocimiento, pues echamos a andar un proyecto que cuajó inmediatamente porque había mucho entusiasmo, mucha voluntad. Se nos perdonaba todo, claro, porque allí... Hay una responsabilidad que no sé si quiere asumir, que es que yo creo que fue de los profesionales que empezó con lo que podríamos llamar el tertulianismo. Sí. Porque no diré que su tertulia fuera la primera, pero luego quizá era de las primeras que se hizo con un tono, digamos, coloquial, dentro del formalismo que podía verse a lo mejor en hora 25, en la tarde. Quizá las tertulias, por lo que leo en prensa, se hablaba como las tertulias desenfadadas de Miguel Ángel García Juez. No, la verdad es que era, yo diría que más que desenfadada. Llegaba a veces, era un grupo de gente pues muy divertida. Estaba pues el inolvidable Luis Carandel, estaba Luis Ángel de la Viuda, estaba Carlos Pumares, estaba Alfonso Ortuño, ocasionalmente venía Vizcaíno Casas, Gustavo Pérez Puig. Bueno, había un grupo de gente que iban con la intención de entretener, más que de sentar cátedra, ni de dogmatizar, ni de, bueno, pues arreglar el país. Allí pues, se iba a divertirse un poco, a transmitir una señal de buen rollo. Esto es del año 89, cuando le dan el premio Ondas y dicen que su programa y el de Sardá, que era la bisagra de Radio Nacional, eran los dos más innovadores que había en ese momento en la radio. Sí, posiblemente lo fuera, sí. Hombre, nosotros hacíamos una radio muy fresca, muy... estaba todo muy trabajado, pero no lo parecía. Es decir, no había ese rigor que podías encontrar en otros programas, Nosotros íbamos a la radio a divertirnos y a dar una sensación de proximidad. Y yo creo que lo lográbamos. Es decir, de hecho, fuimos hasta el último momento prácticamente líderes de la tarde. Pero una cosa curiosa de las tertulias, luego le voy a hablar de ese tema de la audiencia, pero cuando empieza a emitir Antena 3 Televisión, llega a emitirse simultáneamente, pero enseguida se deja de hacer. A ver, ¿cómo es eso? A lo mejor estoy mal informado. No, es que no te he entendido muy bien. Cuando se empieza a existir Antena 3 Televisión, se habla de que su tertulia radiofónica se emite también por televisión. Sí, eso fue lo que se llama técnicamente un marrón. Sí, eso fue Y además se lo advertí a Martín Ferrán, le dije, esto no encaja. Pero como el gran Martín Ferrán es como es, dijo, hermoso, esto sale y saldrá. Dijo, bueno, pues vamos al toro. Vamos a ver, para hacer el cuento corto. Estuve haciendo en simultáneo, no el programa entero, sino solo la parte de la tertulia, que era como media hora aproximadamente, 40 minutos, en radio y en televisión como 4 o 5 o 6 meses, no recuerdo muy bien. Bueno, pues ni una sola vez en todo ese tiempo entramos al mismo tiempo. O sea, en la radio salías a la hora en punto, ¿no? Bueno, pues la televisión jamás. O sea, cuando no arrancaba a las 4 y 5, arrancaba a las 4 y 8, cuando no a las 4 y 10. Claro, ¿qué ocurría? Pues que el señor que estaba viendo la televisión de buena sabiduría decía, bueno, ¿y estos tontos de qué se ríen? O de qué viene esto, ¿no? Claro, es que era como tener que volver a empezar otra vez. Entonces, claro, era un descuadre permanente. Por otro lado, inevitable porque la televisión pues va arrastrando tiempos, no tiene la subordinación, por llamarlo de alguna forma, de la radio, que a las horas cuadras, y cada vez que empieza la siguiente hora arrancas. Aquí no, en la televisión de las 4, si el telediario se ha alargado 3 minutos, o si la serie de turno se ha pasado 3, o te han quedado 4, o sea que no había forma de encajar los tiempos.
Y fue una etapa curiosa. La televisión me pasó lo mismo que con la radio, pero ya me pillaba cansado. Es decir, porque claro, cuando tú arrancas una empresa como esta, en la que tienes una tensión, una velocidad diaria, pues que estén pasando cosas continuamente, cosas negativas, pues ya cansa. Entonces, claro, eso que ponen en los telediarios de un señor que pasa por detrás con una viga, cuando estás en mitad del telediario, pues eso ayer era continuo. O sea, bueno, año pasado, por ejemplo, haciendo la televisión, de buenas a primeras, ver pasar 4 o 5, 2 cámaras así, andando solas. Y un técnico corriendo detrás. Y decía, pero lo que está pasando ahí, pues era muy sencillo. Como estaban digitalizadas las cámaras, desde control, como no sabían manejar los técnicos todavía, los equipos, que eran más modernos los equipos que tal, pues se les escapaban las cámaras. Entonces, claro, tú estabas allí, te distraías completamente, mirabas, ¿por qué está pasando aquí? O tenías un cámara aquí debajo, tirado en el suelo, enfocándote, claro, le mirabas así y dices, ¿pero qué haces ahí, coño? ¿Te estás mirando? Bueno, era así permanentemente. ¿Y usted prefirió que se quedara exclusivamente en la radio? Sí, yo dije, mira, si esto va a ser así siempre, caerse un tablón del techo de buenas a primeras, estabas allí y ¡bumba! Y decía, claro, estabas montando y se caía algo, ¿no? Era una cosa... Pero bueno, al final salió todo adelante y ahí está Antena 3, una magnífica televisión, sin lugar a dudas. Bueno, antes se está hablando del tema de la audiencia y es muy interesante porque, fíjese, yo tenía la idea antes de consultar por las hemerotecas que el programa de Encarna, que era el líder de las tardes, fue líder prácticamente hasta su fallecimiento, que entonces ya Julia Otero asumió el liderazgo. Y he visto este periodo del año 90-92 en la que el EGM dio como más... Sí, eso es absolutamente cierto. Lo que ocurre es que nos duró poco la alegría, como pasa siempre en la casa del pobre, ¿no? Porque se desapareció Antena 3. Pero lo que sí es cierto es que el programa, no digo yo era el conductor y el director, pero vamos, había un equipo de gente, y de gente muy valiosa, conseguimos, con muchos menos medios, con muchos menos postes, conseguir desbancar a Encarna. Y he leído que le molestó allá y que el día siguiente el EGM salió diciendo que el EGM no valía para nada. Y que... Bueno, Encarna era una mujer especial, mucho carácter y tal. Y pues lo llevó muy mal, pero bueno, yo lo entiendo. No, es normal, no sé cómo decirte, ¿no? Cuando estás acostumbrado a estar arriba, que de buenas a primeras pues te pasen por la izquierda a toda velocidad, pues no le gusta a nadie, ¿no? O sea que... Usted dijo, en esa entrevista en la que habla de esa reacción de su competencia, dice que cree que los oyentes de Encarna Sánchez son un poco más mayores y los suyos un poco más jóvenes. ¿Los míos? Sí. Pues no sé, pues a lo mejor era verdad, no lo sé. Yo es que la verdad es que el tema este del EGM reconozco que es muy complicado de hacer y que siempre ha estado en duda, cuando te sale bien como cuando te sale mal, ¿no? Bueno, no sé, yo supongo que eso, como detrás están también las grandes marcas de anunciantes, pues se hará lo mejor que se pueda. Sin embargo, no he acabado nunca de entender muy bien por qué no se cuestiona el EGM en la televisión, que ahí es donde se manejan grandes cifras, y sí se cuestiona permanentemente en la radio, ¿no? No lo sé. También es cierto que la forma que tienen de plantear el EGM es un poco extraña, ¿no? Porque claro, te dice, es como si te para alguien por la calle y te dice, ¿me permite 100 preguntas? Y dice, pues no. Me va a hacer a mí 100 preguntas así a bocajarro. Bueno, pues es que eso es el EGM. O sea, el EGM no es un folio que llegas y dices... 2 minutos no, en 2 minutos no. Una hora larga en contestar el EGM. Permita que entre en el tema del año, digamos, del cambio accionarial, por ser lo más objetivo posible, en Antena 3 Radio. Vamos a dejar margen Antena 3 Televisión. Aquí estuvo Martín Ferrán, que contó ya su versión de los hechos. El caso es que profesionalmente, dos, digamos, de las grandes figuras de Antena 3 Radio se pasan a la cadena COPE, pero usted se queda y además asume el reto de dirigir los informativos de Antena 3 Radio en una situación en la que no debía ser fácil, porque además los dos que se van se dedican a hacer una campaña desde la COPE diciendo que aquello se ha muerto, el ambiente, digamos, no era el más fácil posible para asumir el reto que a usted le encargaron. No, vamos a ver, ya no es tiempo de dar versiones, porque posiblemente no estaría de acuerdo en tal y como se vendió la historia y cómo se contó. Yo básicamente me quedé en Antena 3, aunque me tocaron para irme también a la COPE, por una cuestión de, digamos, de sentimentalismo. Es decir, yo me di cuenta
de que si yo me iba, aquello se desaparecía. Bueno, pues nos habían ido todos los puntales de la casa y dije, bueno, pues vamos a aguantar el tirón, ¿no? Entonces me quedé sabiendo que el futuro era difícil, pero dije, bueno, me lo pidieron también muchas emisoras, muchos compañeros de otras emisoras que se quedaron, y bueno, pues aguantamos el tirón 2 años. Que a veces se suelen como querer olvidar de la historia, porque hace tal la impresión de que se quiere vender que Antena 3 Radio dejó de emitir en el 92 y se olvida que hubo 2 intentos de temporada. No, lo que pasa es que, vamos a ver, no quería, este es un tema que no quería tocar, porque es remover tiempos que no. Vamos a ver, cuando en el año 90 se produce la escisión de Antena 3. Antena 3 la compra la SER en un capítulo que habría que ver desde otra óptica, no desde la versión que se trasladó. Por hacer el cuento corto, vamos a ver, esto es como si en una casa, una casa de vecinos, pues el vecino de al lado se lleva fatal con la mujer, ¿no? Pues eso es lo que pasaba en Antena 3. O sea, la dirección se llevaba fatal con la propiedad. Y en un momento determinado, pues la SER intuye la situación y dice, si compro Antena 3, me quito un enemigo del medio, y lo compro barato por tal. Eso es lo que se llamó el antenicidio. Bien. La SER se hace cargo de Antena 3 y, bueno, pues inician una nueva etapa. Para ello mandan allí a Concha García Campoy, mandan un equipo de gente, pero no en plan, yo estaba allí, o sea, y yo no le debo nada a la SER, o sea, que no voy a defender a la SER ni tengo por qué hacerlo, pero mandan un equipo que para potenciar Antena 3, para ayudar. Bueno, empezamos a trabajar. Yo tuve un problema, jamás, ni un solo problema con la SER, jamás, nunca. Me dieron una instrucción, yo era el director de informativos. O sea, sí. No había sinergia con el director de informativos de la SER, iba cada uno. Nada, para nada. Es que yo, si me apuras no recuerdo quién era, o sea, no. Si me apuras no sé quién era, no, lo digo completamente en serio, no, vamos, pero ni Augusto del Cader, que era el director general, a mí, durante todo ese tiempo, conmigo tuvieron una actuación absolutamente respetuosa y absolutamente profesional. Luego no les saldrían las cuentas por las razones que fueran, no les interesaría, eso ya son cosas de empresa en la que yo no entro. El caso es que al final, pues lo que hicieron fue, pasados esos 2 años, Antena 3 desapareció y bueno, pues las emisoras se integraron en la cadena de la SER. Y así fue la historia, más o menos, contada, pues eso, no a lápiz. Un poco por encima, por así decirlo. Encima, claro. Pero vamos, que yo en ese sentido guardo un magnífico recuerdo, tanto de la época de los primeros años, de los primeros 10 años de Antena 3, como de los 2 que estaba la propiedad era la SER. Y por terminar ya, digamos, el episodio de Antena 3, en estos 2 años, digamos, últimos de Antena 3, se da una circunstancia un poco curiosa porque deja claro que no había, digamos, interferencia de Prisa en usted tiene que decir esto, otro, pero ¿por qué entonces cree usted, ya digo, aquí de impresión personal, que Prisa decidió dejar morir aquella segunda emisora? Porque podía haber mantenido a lo mejor las 2 como primera y segunda. Bueno, no lo sé, yo supongo que ahí hubo razones fundamentalmente empresariales, ¿no? Es decir, bueno, esto no nos salen las cuentas y al margen de eso, pues dentro de su proyecto de ampliación de postes y dentro de su proyecto de coger más cuota de mercado, yo creo que fue eso lo que decidió. ¿Que eso estaba en el guión original? No lo sé, lo desconozco. No tengo... Hombre, ahí me extraña, ¿no? Eso de, si verdaderamente tú haces una operación de esa importancia para eliminar un competidor, no tardas tanto tiempo. Si entras allí con el cuchillo en los dientes, y ya más de lo que se escribió en contra no se podía escribir, y más de lo que se dijo no se podía decir, con lo cual, ¿para qué mantener al enfermo, no? Pero vamos, te quiero decir que no es un tema... Yo tampoco he sido nunca una persona intrigante, ni de despachos, ni de nada. Yo me he dedicado a hacer mi trabajo. De hecho, tampoco creo que nadie, ni José María García ni nadie, dirigía ningún ataque contra usted en aquella etapa. Contra la emisora sí, diciendo en plan... Ni yo contra ellos. Es decir, no, porque nosotros, una de las cosas que era verdaderamente lo verdaderamente agradable de Antena 3 es que había muy buen ambiente en la redacción y tal.
tenía una relación magnífica con todos, ¿no? José María García, aunque estaba en otro, estaba en deportes, que es otro mundo, como siempre en las emisoras, y todos los de deportes van a otra bola, ¿no? Pero no, vamos, ningún problema. Yo no he tenido ningún problema con ellos ni con nadie, ¿eh? Hombre, tiene alguna bronca, pues las lógicas que se tienen en las redacciones, ¿no? Hombre, me imagino que cuando estaban diciendo a la gente que Antena 3 se había corrompido y tal, no haría gracia en cuanto a que pueda sonar un poco como a boicot. Es que no sé a qué llaman corromperse. Es decir, y supongo que no se referirían a la etapa mía. Como no, yo creo que iba por la empresa, por decir, ha entrado prisa, pues esto ya no... No lo sé, yo ese tipo de historias, ya te digo, a mí todo lo que no sea el campo de juego, a mí los vestuarios, andar enredando y esas cosas, no. Todos los que han trabajado conmigo lo saben y vamos, es que no viene al caso, ¿no? Pero yo reto a cualquiera que me ponga un caso en el que yo haya intrigado, en el que yo haya ido con dimes y diretes a los despachos, que echen a este sí, o este. Tal, mira qué malo fulanito y tal. Esa no ha sido mi guerra nunca. En un momento, ya que hemos mencionado el nombre de José María García, le toca un reto muy interesante cuando ya han pasado unos años, y de hecho ya ha fundado una revista de la que luego le preguntaré. ¿Qué, sustituir a García? Claro. Eso no es un reto, eso fue un marrón pero de un calibre. Pero bueno, es que esas cosas pues es un poco al hilo de lo que te decía antes. Es decir, a mí, por ejemplo, en un momento determinado, antes citaba a José Luis Orosa como que me llevó a instructor en Antena 3. Pues en esa etapa José Luis era director general de Onda Cero y me llamó y me dijo, dice, mira, quiero que te incorpores a la casa, pero el único puesto libre que hay es el de José María García. Y yo pues acababa de ir. Y no de una manera muy de un día para otro. Sí, no sé, aquí, era poco antes del verano, anunció García que terminaba el contrato, no me acuerdo cómo fue aquello, y entonces me dicen que tengo que sustituir a José María García. Y yo me levanté y dije, muchas gracias, te lo agradezco en el alma, buenas tardes, adiós. Porque, es decir, yo es que no tenía ni idea de deportes. O sea, cuando digo ni idea, ¿eh? O sea, por ejemplo, para que te hagas una composición, yo en el primer programa confundía en el primer programa, o sea, para debutar bien, confundía al seleccionador nacional de baloncesto, me parece que era, con uno que la acompañaba. O sea, una cosa así, ¿entiendes? O sea, le saludé queriéndome que era este y era el otro. O sea, no tenía ni idea. ¿Cómo le convencieron para acabar aceptando aquello? No, lo que pasa es que, vamos a ver, yo es lo que le dije a la redacción cuando llegué, en la que había muchos antiguos compañeros míos, como Javier Ares, como Rossetti, gente y tal. Yo les dije, digo, oye, mira, vosotros sabéis mi trayectoria, yo de fútbol no sé nada, pero perdonadme la vanidad, de radio lo sé todo. Dicho esto, yo hice un programa a mi medida, yo hice un programa coral en el que yo me limitaba a repartir juego. O sea, yo cogía y decía, ¿qué tal el partido de ayer, Buen partido, ¿no? Soltaba la pelota y tal. Bueno, la verdad es que luego ya le fui cogiendo el tranquillo y la cosa funcionó. Tan es así, que cuando a mí me cesó Ferrari, la audiencia que yo dejé, no sé si la habrán superado a día de hoy, pero ni la superó JJ Santos, ni la superó Manu Carreño y no sé quién fue. Bueno, y Ángel Rodríguez. Angelito. Y yo no sé si Angelito la superó, ¿no? Eso ya no me acuerdo. Pues es curioso que en la franja de la noche, en Onda Cero, y digo ya su opinión desde fuera, como haya habido tantos cambios en tan poco tiempo, ¿no? Es de las franjas que más... Pues esos saltos solo demuestran falta de gestión, falta de capacidad de gestión. Porque si haces una apuesta, tienes que mantenerla. Es decir, tú no puedes coger y estar cambiando, hombre, salvo que sea un desastre de los desastres, pero si es así, también será falta de gestión, de que has acertado, no has acertado al elegir el personaje, ¿no? Es decir, la radio es un medio de penetración muy lento. Igual que la televisión te funciona el primer día, que tampoco es eso de que ponen un programa hoy y al cuarto día lo quitan. Dicen, no, es que tiene un SARE ha bajado del 12,4. Y digo, hombre, con 27 televisiones, pues no sé, dale respiro. De hecho, muchas veces, cuando han dejado respirar programas que han arrancado muy mal, luego han funcionado muy bien. Pero bueno, son cosas de los programadores. Pero en la radio, pues yo creo que eso, estar cambiando un presentador cada media hora,
eso lo único que consigue es, uno, despistar a la audiencia, dos, despistar al EGM, tres, la de los anunciantes, bueno, hasta que os seguéis, o sea, mal planteamiento. ¿Por qué lo hacen? Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo desde luego no lo haría. Yo si hago una apuesta, la mantienes un tiempo prudencial, ¿no? En su primer programa de La Bruja del Deporte contó con José María Aznar, que en asunto presidente del gobierno, lo cual no debía ser algo fácil. No, además estuvo cariñosísimo y tal, sorprendentemente, porque yo, igual que le tengo un gran respeto y un gran cariño, me parece que ha sido un magnífico presidente del gobierno. Yo he hablado con él, si digo 3 veces, son muchas, ¿no? Tampoco a usted se le atribuyó nunca una politización, ¿no? Porque usted, por ejemplo, Solchaga... Esas cosas son ese tipo de cosas que se hacen muchas veces, que no sé muy bien por qué se hace, por tirarte el rollo. Decir, es que he empezado el programa con el presidente del gobierno. Pues hombre, hay que agradecerle al presidente del gobierno que en el fondo dice, bueno, pero ¿yo qué quiere usted que le cuente? A ver, dígame. Pero eso vale, pues eso, para que tú ahora, pues yo qué sé, 8 años después te acuerdes y lo recuerdes. No vale para otra cosa, ¿entiendes? Porque eso ni te va a dar audiencia, ni nada de nada. O sea, que no... En todo caso, incluso puede valer para que te cataloguen o que te etiqueten. Tampoco, porque también creo que con Solchaga usted lo merece. Sí, no, pero sí, por eso te digo, pues igual, claro, cosas de esas que no vienen muy a cuento. Porque claro, si dices, hombre, es que el señor José María Aznar es al margen de ser presidente del gobierno, en aquella época es un magnífico aficionado y sabe de fútbol en su caso, o de lo que sea, dices, bueno, pues vale, pues a lo mejor le preguntas qué tal ha estado el España-Francia. Pero si resulta que no es el caso, porque el hombre pues de esas cosas tampoco andaba muy suelto, pues no sé qué pintaba allí. Pues nada, agradecerle que estuviera. Muchas gracias, señor presidente. Y al día siguiente pues sale en el periódico, quedas muy bien, pero lo único que has hecho pues es, como era a las 12 de la noche, que se acostara más tarde. Porque ni a él le valió para nada, ni a mí me subió la audiencia. No sé cómo decirte. O sea, que... Ya, dos cosas antes de terminar. Una de ellas le tengo que preguntar en cómo se decidió a la revista que usted edita en la actualidad sobre subastas. ¿Cómo se metió en aquel...? Pues mira, me la tenía que haber traído para ponerla aquí así que se viera un poco, ¿entiendes? Pero es que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, a mí me ha gustado el arte desde siempre, ¿no? Yo he sido y soy un modesto coleccionista porque no se puede ser de otra forma. O sea, o eres la Coplovis y como no es el caso ni de lejos, pues siempre te ciñes a eso. Y a la vista de que la cosa de la radio se ponía complicada y a mí tampoco me gustaba pues irme por ahí ofreciendo, ¿por qué no? Si después de toda la carrera que has hecho y todo el tiempo que has dedicado y todo esto tienes que ir ahí con el cestito diciendo, convenciendo al director del programa de turno, que ya a lo mejor no sabe ni quién eres, ni nada, de lo bueno que eres, pues no me apetece, la verdad. Y viendo venir el asunto, pues dije, me voy a dedicar a lo que me gusta, además de la radio. Y como si la radio no va a mí, pues yo no iré a ella. Y eso fue. Y entonces pues puse en marcha la revista, porque soy especialista, como habrás comprobado, en hacer proyectos imposibles, ¿me entiendes? Entonces puse en marcha la revista, afortunadamente ha funcionado. Bueno, funciona normal. No, tiene su nicho. No es el Ola, desgraciadamente para mí. O sea, que te quiero decir que... Pero bueno, es una revista del mercado del arte, subasta del siglo XXI, lleva 14 años en el mercado. Bueno, recogemos todo lo que son las subastas de arte, lo que son reportajes sobre coleccionismo y tal y tal. Es una revista sectorial, es una revista que solo le interesa al que le interesa al mundo del arte. Esto es como el Marca, si no te gusta el fútbol, pues no lo compras, no tiene más historia, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos acampados. La revista va tirando, va soportando la situación tan complicada y tan difícil que atravesamos. Y lo que hay que pedir, pues eso, que dure mucho más. Pues lo último que le quería preguntar es si tenía alguna opinión sobre la televisión y radio actual, porque además se han producido en ambos campos una evolución muy interesante. En el campo de la televisión parece que se ha impregnado todo del tertulianismo al que antes hacíamos referencia, que empezó en la radio, especialmente en Antena 3 Radio. Y en Radio Pianete también ha habido muchos cambios últimamente. Esta última temporada ha habido estrenos en Radio Nacional, en la SER, en Onda Cero, en Deportes hubo un cambio. Entonces, ¿usted en general tiene alguna preferencia? ¿Sigue algo? Bueno, vamos a ver, yo ahora mismo la radio lo sigo lo justito. Oigo a Carlos Herrera por la mañana un rato, mientras que eso que se decía antes, mientras me aseo. Y poco más. La noche No, la noche no la trabajo, pero en ningún sentido, no, ni en la radio ni en la calle, no trabajo la noche. Hace muchos años que dejé de trabajar la noche. Y la televisión, pues
pues lo que veo son pues esas cosas, películas, a ser posible, de tiros y cosas. La invasión de las tertulias en todos los ámbitos, porque Bueno, no solo es política, deporte, corazón. Es que la televisión ya solo son tertulias y concursos y películas. Los concursos no me interesan nada. No me interesan nada. Estos programas de cotilleo, menos. No me interesan. Y las tertulias, algunas están bien, pero como son siempre los mismos los que salen, da igual el que sea el medio, pues a la hora de la verdad, cuando ya les has visto 4 o 5 veces, pues como todos somos previsibles, ya sabes lo que va a decir, ¿no? Con lo cual, como no sea un tema muy interesante y muy puntual, pues veo un rato y leo o escribo o me duermo directamente. ¿Qué es lo más no sé si saludable? recoger un mensaje como conclusión optimista o pesimista sobre la profesión. Pues no, vamos a ver, la profesión está en un momento muy, muy, muy difícil, desgraciadamente, tremendamente difícil. Yo no he visto en mi vida una cosa igual, ¿eh? Es trágico, es trágico estos seres brutales. Esto es una cosa que luego además la mayor parte de ellos son fruto de una pésima gestión empresarial, ¿eh? O sea, claro, que la verdad siempre pagan los mismos, ¿no? Pero lo que está pasando ahora no ha pasado nunca. Y ojalá se corte pronto, claro, la sangría de periodistas que hay permanentemente, más las facultades, sacando al mercado continuamente gente que tiene un futuro muy complejo, la verdad es que es para preocuparse muy, muy seriamente. Muy seriamente. A pesar de todo, yo le agradezco que haya compartido este rato con nosotros aquí en Periodista Sí, Digital. no sé, habría que terminar de una forma un poco más divertida, ¿no? Sí, la verdad es que un poco más. No sé si te ocurre algún chiste o algo para salir de esto, pero vamos, que muchas gracias por llamarme y bueno, pues a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias, don Miguel Ángel.